Bien, vamos a comenzar esta charla sobre emigrar. Emigrar es el acto eminentemente humano, dado que desde el mismo momento en que aparece sobre la Tierra, comienza a emigrar buscando siempre mejores lugares donde habitar. Por esa razón, los hombres se fueron ocupando intensamente los tres continentes, África, Asia y Europa. Este proceso duró cientos de miles de años. Sin embargo, América y Oceanía fueron muy poco ocupados. Por esa razón, en el siglo XVI comienza la ocupación a partir del llamado descubrimiento de Colón a fines del siglo XV. Europa, los reyes europeos van a derramar prácticamente enorme cantidad de población que debe hacerlo por diferentes razones. Sin embargo, los reyes de España y Portugal lo hacen de un modo diferente. Directamente son ellos los dueños de los territorios y quienes determinan cómo se va a hacer el poblamiento. Por eso queda muy restringido solamente a ellos. Mientras que Francia y especialmente el Reino Unido y Gran Bretaña permiten a sus ciudadanos que ocupen los nuevos territorios, los cuales por diferentes motivos tratan de ocuparlos. Hay también lo que llamamos una inmigración forzada, la de los negros esclavos africanos que han llegado en calidad de esclavos. Ahora sí vamos a hablar de la inmigración que se produce en el siglo XIX, cuando los estados nacionales obtienen su liberación de las capitales europeas. Tienen todas las clases dominantes una premisa fundamental, que es la de ocupar estos vastos territorios con población predominantemente europea, blanca. Vamos a considerar entonces lo que estábamos diciendo, tres estados nacionales dentro de lo que es América. En el norte, América del Norte, Estados Unidos de Brasil y la República Argentina. ¿Qué hacen los Estados Unidos? Tiene una rápida expansión desde la costa del este hacia el oeste. Como decíamos al principio, Estados Unidos es un territorio de migrantes, por cuanto los reyes permitieron a las personas que ocupen los territorios y por eso son los primeros que se van a independizar en 1776. Ellos entonces comienzan la ocupación desde el este hacia el oeste. Lo hacen a través de distintas maneras. Previamente han ido ocupando los territorios, ya sea por compra, como Luisiana, que lo hacen a los reyes de Francia, como los últimos territorios, Arizona, a los reyes de España. También le han comprado a Inglaterra y también a Francia. Por supuesto, otra parte es por guerras al estado naciente de México. ¿Cómo hacen entonces ellos el modo para que vengan la población blanca a Estados Unidos? Dos modos. Una, las leyes de nacionalidad y las otras, las leyes de ocupación de las tierras. Cuando hablamos de leyes de nacionalidad, está claro, Estados Unidos en la primera ley, a pocos años de lograr su independencia, ya en 1790 determina darle la nacionalidad a toda persona blanca de buen carácter que residiera durante 2 años en su territorio. Entre 1820 y 1920 llegaron legalmente a Estados Unidos casi 40 millones de inmigrantes. Imagínense ustedes la cantidad que llegaron sin que sean reconocidos como tales. Si bien aumentan en realidad algunos años los exigidos para lograr la nacionalidad, a veces 5 años, a veces un poco más, un poco menos, se mantiene siempre la propuesta inicial de las leyes de nacionalidad. La otra, la gran discusión política, es respecto a la ocupación de las tierras. En ese siglo XIX hay dos grandes propuestas y los dos partidos que se mantienen hasta la actualidad. El Partido Republicano, predominantemente en el norte de Estados Unidos, planteaba pequeñas extensiones para lograr muchísimos propietarios que ocupen las tierras y las desarrollen. Paralelamente a esto, recordemos que se estaba dando el desarrollo industrial. Y por otro lado, los norteamericanos pensaban que la única forma de lograr el mayor trabajo era terminar con la esclavitud. Eso fue en el año 1862-65. El Partido Demócrata, que es el que estaba al sur, es el que pretendía enormes extensiones con esclavos por el tipo de trabajo que ellos realizaban. La Guerra de Secesión del 60 al 65 termina con el triunfo de los republicanos y, por supuesto, el triunfo de su propuesta. Ahora vemos las leyes de ocupación de tierra.
Las distintas formas fueron, antes de 1840 se hace un sistema de subasta en el cual directamente las tierras que iban conquistando, logrando por compra o por lo que fuera, las subastaban. El gran problema fue que aumentaban demasiado los costos y no se lograba lo que ellos querían, que eran los pequeños propietarios y la ocupación efectiva del territorio. En 1841 entonces se da el acta de preeminencia, que es el derecho del primero que lo ocupaba. Tampoco dio mucho resultado. Entonces en 1850 sacan una nueva ley que se llama de reclamación y ocupación, que le permitía directamente ocupar los territorios. Eso comenzó en Oregón, que está ubicado sobre la costa del Pacífico, pero atrajo a muchísimos inmigrantes, en particular los asiáticos. En 1854 se produce otra ley, que es que aquellas tierras que no se ocupaban debían bajar el costo año tras año. Por supuesto que lo más importante fue en 1862, esa ley que hemos visto recién, un certificado. Esta ley es la ley de desarrollos rurales. Esta ley fue promulgada en 1862, el 20 de mayo, por Abraham Lincoln, en plena guerra de secesión. Cualquier ciudadano, determinaba esta ley, podía obtener 65 hectáreas. Las condiciones eran permanecer en el lugar 5 años. No haber empuñado nunca las armas contra el país, no nos olvidemos que estaban en guerra, y 21 años de edad las personas que iban a participar. Debían construir una casa a su propio costo, trabajar la tierra. El costo era de 8 a 10 dólares, pero en forma simbólica, que se entregaban en el momento en que se ocupaba. Y al cabo de los 5 años, después de la producción y todo, se establecía un precio que siempre resultó ser muy módico. Esta ley fue la que atrajo en gran cantidad a la inmigración. Llegaron europeos, algunos asiáticos se les permitió, que eran aquellos que eran hijos de los que ya vivían en América. Lo mismo que los esclavos liberados. No nos olvidemos que ya en el año 62 se había determinado la libertad y algunos estados previamente. También, por eso está la imagen al costado, de las mujeres solteras. Es el típico rancho que tenía que construir. Canadá en 1872 toma ese ejemplo y hace ese mismo tipo de leyes. Sin embargo, no nos olvidemos que había un problema que es el de toda América, que más que el problema es la determinación de qué hacer con las poblaciones nativas. En 1887, entonces, se hace la Dewey's Act, en la cual se determina que al paso del ferrocarril desde el este hacia el oeste para ocupar total y absolutamente el territorio, se le va a permitir a aquellos constructores particulares varios kilómetros al costado de la ruta. Se constituyen entonces enormes territorios, aunque no demasiado buenos, como reservas para los indígenas. Y el restante territorio se hizo a través de un sistema que hemos visto mucho en las películas, que es el Land Rush, que es la carrera por la tierra, donde 50.000 personas llegaron a ocupar 8.000 kilómetros cuadrados. Hacia 1934, más de 1.600.000 ciudadanos norteamericanos recibieron territorios por un total de 109 millones de hectáreas, equivalente al 10% del territorio nacional. Podemos hablar de leyes de inmigración. Sin embargo, las leyes de inmigración lo único que hicieron, y se hacen a partir de 1875, cuando ya ha llegado la mayor cantidad de población, que realmente la que ellos querían, que era la población blanca. Entonces las leyes en realidad son para impedir la llegada, por ejemplo, en el año 75, de personas indeseables, los criminales y prostitutas en particular. En el 82 hay una clara ley de exclusión de los chinos, en la cual directamente debían ser deportados. En el 55 también, como una forma de evitar la llegada de personas, decían con contratos de trabajo, en realidad eran agencias que los contrataban en otros países, terminaban a veces en condiciones de esclavitud. También después las otras leyes en el 88 es de expulsar a los inmigrantes que habían llegado en forma irregular. En fin, la última acta es la de 1893, una de las últimas de este siglo, no las actuales, en la cual directamente se le ponen ciertas condiciones: saber leer y escribir, tener una ocupación, qué estado civil tenía, traer dinero en efectivo y no tener problemas en cuanto a la salud física y mental. Bien, con esto damos terminados entonces la conquista y la ocupación del territorio de Estados Unidos. Ahora vamos a ver la ocupación en Brasil. En Brasil la ocupación comienza prácticamente a comienzos del siglo XIX, cuando todavía
Argentina pertenecía al Virreinato del Río de la Plata. Y Brasil, hacia 1808, se traslada a la corte lusitana, o sea, la corte de Portugal, y establece el reino de Portugal en Brasil. El primer objetivo del rey Juan VI fue tratar de ocupar los territorios ubicados al sur. ¿Por qué razón? Porque no nos olvidemos que allí decíamos que estaba lo que sería el Virreinato del Río de la Plata y que en 1810 pasaría a ser el nuevo territorio de la República Argentina. El gobierno entonces de Juan VI promulga leyes de inmigración y colonización, en el cual controlarían la llegada de los inmigrantes y pagarían los pasajes a los colonos, incentivándolo con lotes de terreno gratuitos que ya estarían demarcados, subsidios en dinero o con instrumentos de trabajo. ¿Quiénes van a ser entonces los primeros inmigrantes europeos que van a llegar al territorio de Brasil? Van a ser los suizos. Son los primeros inmigrantes. Los suizos llegan en Brasil en 1819, oriundos de Friburgo, y por esa razón se llama la ciudad Nueva Friburgo. Eran en total 261 familias, totalizando 1.682 inmigrantes. Después ocupan un poco más hacia el sur, llegando a la zona de Santa Catarina. Tengan en claro que no sabemos exactamente la cantidad de suizos que han llegado, porque muchos salían y se figuraban como alemanes. Suiza tampoco llevaba un registro, recién, como sabemos, muchos cantones lo hacen, como el cantón del Valais, recién en 1871. También llegaron azorianos y alemanes. En 1829 se funda la primera colonia de inmigrantes alemanes. Bien, ahora entonces hablamos, cuando en 1822 el rey Juan VI, que se había vuelto ya a Europa, su hijo, Pedro I, el 7 de septiembre de 1822, establece la independencia de Brasil y por lo tanto pasa a ser una monarquía constitucional. A raíz de todas estas tierras que se habían entregado antes y otras en forma posterior, se hace en 1850 un intento de ordenamiento de las ocupaciones, dado que no tenían exactamente un control de todo y durante muchos años no hubo realmente un conocimiento exacto de la cantidad de tierra que se habían ocupado. No nos olvidemos que Brasil tiene un enormes territorios que están ocupados por una vegetación que impide la mayor parte de las actividades económicas. Algunas de ellas son básicamente la del café, que se movilizaba con esclavos. Por eso en 1831 se declara ilegal el comercio de esclavos. Y recién en 1871 se hace aquí la libertad de vientre de los esclavos, en el 85 la libertad de aquellos que tenían más de 60 años y en 1888 se abole realmente la inmigración. Entonces, cuando hacia 1850 el Estado brasileño comienza a plantearse qué es lo que pensaba hacer respecto a la población. Y allí algunos pensadores comienzan a determinar lo que se llamó la política de blanqueamiento o branqueamiento. Por supuesto que ahora, cuando habíamos hablado de que se había prohibido la mano de obra esclava, tuvieron que suplirlo con algo y plantearon entonces la llegada de los inmigrantes y por eso se planteó la necesidad de que sean blancos. Surgen entonces las compañías de colonización europeas, la mayor parte de ellas, pero que terminan siendo las únicas beneficiadas. El Estado, que estaba en ese momento bajo el rey, no toma la decisión a nivel nacional, sino que prefiere que lo hagan cada una de las provincias que componen el reinado. Se invirtió, dicen, muchísimo dinero para atraer gente al Brasil y siempre trataban de mostrar la imagen de un paraíso. Pero ¿qué es lo que ocurrió realmente con la llegada de estos europeos? El viaje de por sí, que se suponía que era pago por las compañías, terminó siendo pagado por quienes emigraban y llegaban en malísimas condiciones, con una dificultad para la adaptación,
las condiciones en las cuales al llegar tenían el territorio no era lo que se había planteado, por eso engañaron sobre el territorio, sobre los lugares donde estaban, y una de las cosas que influyó muchísimo fue el problema religioso, dado que estaba prohibido toda religión que no fuera la católica, a tal punto que se impedía levantar los templos o todo aquello que sirviera para la propagación de un culto que no fuera el católico. Lamentablemente muchísimos estos europeos terminaron siendo mano de obra semi-esclava. Como les decíamos antes, había la política de blanqueamiento. En 1866, ya sí a nivel nacional, a partir del Río de Janeiro, surge la intención de cambiar la población, de mejorar la raza. Hay un pensador, Aureliano Cándido Tavares Basto y luego Silvio Romero, en la que ellos dicen claramente: el inmigrante europeo, básicamente blanco, debe cumplir con su misión de salvar al brasileño de su inferioridad racial, al corregir a sus hombres y encaminándolos hacia el progreso y la civilización. El 17 de noviembre de 1883, la Sociedad Central de Inmigración se crea en Río de Janeiro, y esta sociedad funciona hasta 1891 y tuvo como principal objetivo eso: atraer población europea para transformar, también no solamente blanquearla, sino transformar a Brasil de un país latifundista, monocultor, en uno de sociedad con cultura múltiple y de pequeña propiedad. La gran ola inmigratoria europea sobre Brasil llegó a fines del siglo XIX y comienzos del XX. 5 millones o más se calcula de europeos. Nunca hay cifras exactas en ninguno de los países de cada cantidad de personas que llegan. La mayoría de los europeos que llegan son italianos, portugueses, alemanes, españoles, polacos, lituanos, absolutamente de todo. Entre 1877 y 1903 entraron a Brasil, dice, 1.900.000, casi 2 millones de habitantes, a un promedio de más de 71.000 personas por día. Fíjense ustedes que llegó un momento en que hasta los propios italianos, al llegar al país, los que tuvieron suerte y los que pudieron hacer, especialmente hacerse dueños de los inmensos cafetales, lograron entonces, o quisieron y atrajeron, enorme cantidad de italianos. Se dice que llegaron más de 1 millón en el siglo, a fines del siglo XIX, comienzo del XX. Y eso fue dentro de lo que se planteaba, y por eso estaban muy contentos, el blanqueamiento de la población brasilera. Finalmente, en 1889, el hijo de Pedro I, Pedro II, fue depuesto y se formó la República de los Estados Unidos de Brasil. Casualmente, a unos pocos años después, en 1891, en un solo año llegaron 215.000 europeos a Brasil. Bien, ahora entonces, este es el panorama de Brasil. Vamos a comenzar a ver en nuestro país la inmigración en Argentina. Las primeras leyes que conoce, o decreto en este caso, es del 4 de septiembre de 1812, dictado por el Triunvirato. No vayan a pensar que había inmigración, simplemente es una especie de deseo. Dice artículo primero: se protegerá a los individuos de la familia que vengan de otros países para la ocupación, asegurándoles el pleno goce de todos los derechos del hombre en la sociedad, y a los extranjeros que se dediquen al cultivo de los campos se les dará el terreno suficiente. Recordemos, estábamos en guerra entre Buenos Aires y el interior, y por lo tanto todo eso fue a veces más de todo un deseo. Si nosotros vemos luego, acordémonos que en 1820 va a comenzar la anarquía en la República Argentina, que va a llegar prácticamente hasta 1852 en la batalla de Caseros. Entre 1820 y funciona hasta 1824, se crea una comisión de inmigración, pero que va a dar muy pocos resultados. Lamentablemente, sí arman comisiones, van a Europa, van a buscar, y por eso en el 21 se crea la ley del 22 de agosto que facilitaría el transporte de los inmigrantes. Lamentablemente, decía, el dinero que se invirtió en todo eso fue para las empresas que se habían hecho cargo. Buenos Aires, mientras tanto, estaba dueña del puerto, tenía la aduana y estaba en guerras permanentes contra el interior. Por eso en 1825 Martín Rodríguez toma un enorme empréstito a la casa Baring Brothers y se resuelve poner todas las tierras como garantía.
Por esa razón, el secretario y luego presidente Bernardino Rivadavia, que a la vez quería que las tierras sean ocupadas, determina la llamada Ley de Enfiteusis, por el cual enormes territorios pasan a poder de unas pocas personas que deberían pagar un canon, es decir, un derecho, por esa ocupación. Sin embargo, prácticamente como no va a haber grandes exigencias a pesar de todas las buenas intenciones respecto a cómo ocupar el territorio, termina todo esto siendo dueños enormes, pocas familias de enormes extensiones. Que lo continúa Rosas y facilita enormemente la ganadería, por cuanto ellos estaban relacionados con el negocio de los saladeros y de las carnes saladas, la grasa, el cebo, todo lo que se utilizaba. En 1852 termina cae el gobierno y en el 53 se promulga la Constitución Nacional, cuyo preámbulo, todos lo sabemos, dice que todos los derechos son para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Es el único que es muy explícito y lo hace más claro todavía en el artículo 20, cuando se le conceden los mismos derechos de los argentinos a los inmigrantes, y en el 25 directamente se propicia la inmigración europea. Incluso Alberdi, que es el que escribe Bases y Puntos de Partida para la Organización Nacional, también lo dice, no europeos, porque hay, según él, europeos y europeos. ¿Cuáles preferían los europeos del norte? Básicamente de habla inglesa o alemana. Pero eso se habían ido en una gran parte ya a América del Norte. Esto todo ocurre durante la presidencia de Urquiza, que van a comenzar entonces la actividad de inmigración en las diferentes provincias. La primera provincia que lo va a hacer es Corrientes. Ya lo había comenzado a caer un poco antes de que caiga el gobierno de Rosas, quien también había apoyado la propuesta de Pujol de celebrar un contrato con Brownes, en francés, en el cual traería población de ese país. Recién, hacia 1855, llegan los franceses. Lamentablemente, cuando llegan no eran los terrenos que se le habían propuesto, se los corre de otro lugar, se los ubica cerca de la capital, cerca de Santa Ana se llama, que es al lado de la capital de Corrientes, para el lado de Empedrado. Se funda la colonia San Juan. Sin embargo, no dura muchos años por cuanto había grandes dificultades, no era el terreno, y después comienzan las acusaciones especialmente de Pujol, diciendo que había traído a lo peor de los franceses. En 1857, Carlos Beck venía también con el mismo objetivo de tratar de ocupar territorio que se le habían ofrecido, por cuanto el contrato inicial decía que se fundarían 5 colonias, cada una con 200 familias. Brownes había traído ya las 200 primeras, que terminan siendo 5 o 6 nada más, y este segundo contingente de Carlos Beck, al enterarse de eso, se detiene en Paraná, donde habla con Urquiza, y Urquiza el que lo invita a fundar la ciudad de San José. Como decíamos, siguiendo con las provincias, vamos a tomar la inmigración, que fue una de las más importantes en cantidad, en calidad, y porque también vinieron de distintos países, pero a nosotros nos interesa como suizos por la predominancia que hubo de los suizos. Esto hablamos de Santa Fe. Aquí se les cumplió en gran parte los contratos, a veces otras veces no, pero siempre terminaron por dársele territorios, posesiones, algunas pequeñas, mucho más pequeñas que la que se planteaba en Estados Unidos, de 33 hectáreas. Esperanza, San Jerónimo, San Carlos, hay muchísimas otras ciudades que crecen en estos territorios. Se da así efectivamente creación de pequeños y medianos propietarios. Y aquí al costado vemos el monumento a la agricultura que está en Esperanza. Otra de las provincias que también atrajo gran cantidad de inmigración y también de inmigración suiza, básicamente es Entre Ríos. La primer colonia que se funda gracias a la actividad de Urquiza es una en 1853, una colonia agrícola militar traída por Vasco, muy cerca de Paraná, que termina por llamarse luego Urquiza. En 1857, ya lo habíamos visto, la colonia San José de Peiret, en la cual Peiret, es uno de los administradores más eficientes. En 1890 se funda la colonia Elisa, y como vemos siempre, en gran proporción estaban los suizos. En la inmigración en Buenos Aires estaba separada en este periodo de la República Argentina o de la
Federación Argentina, y en esa lucha se destacó un militar, coronel Silvino Olivieri. Entonces se resuelve con los soldados que habían llegado con él para combatir italianos que eran de Garibaldi. Se va a crear la Colonia Agrícola Militar Nueva Roma. Lamentablemente no estuvieron demasiado afianzados los propósitos, y ante la muerte de Silvino Olivieri fracasa la tentativa. En 1856 también, en febrero, ustedes ya lo saben, cuando un grupo de colonos que llegaban a Esperanza son los que se detienen en Buenos Aires y, atraídos por una comisión que estaba trabajando, fundan la colonia suiza en Varadero. Finalmente, luego, por supuesto que había otras provincias. Buenos Aires tiene otras actividades, Córdoba también va trayendo en la medida que va pudiendo, pero son todos esfuerzos individuales, lo mismo que Chubut. No nos olvidemos, por otro lado, de que recién a partir de 1880 es cuando se ocupa el territorio argentino con enormes lugares que tenían ocupado hasta ese momento los indígenas. Por lo tanto, cuando hablamos de la Argentina, es solo la franja central. En 1876, finalmente, entonces se hace la Ley de Inmigración, durante la presidencia de Avellaneda, en la cual se van a determinar agentes de inmigración que van a tratar de atraer a aquellos europeos. Se forma una comisión de inmigración con un fondo de inmigración que va a crear, entre otras cosas, el Hotel de los Inmigrantes. Y se define claramente a los inmigrantes. Son todos aquellos extranjeros menores de 60 años de edad, buena moralidad, aptitudes físicas, que lleguen en tercera o cuarta clase de los barcos. Es decir, daban bien claro las condiciones, que debían ser europeos, que tuvieran cierto sentido de cierta economía para poder afrontar este desafío. Sin embargo, ¿cuáles fueron los inconvenientes en la ocupación? Al comienzo de la ocupación, por 1853, la tierra todavía no tenía tan alto precio, pero a medida que se fueron fundando colonias, se probó que la tierra era buena y que podíamos nosotros ser una tierra de promisión, comienza a aumentar el precio de la tierra. Y los subsidios que se habían previsto para el transporte terminaron siendo para esas compañías que se quedaban con la mayor cantidad de dinero, y después con subsiguientes problemas con aquellos inmigrantes. Por eso entonces también se prefirió la inmigración espontánea, para no tener que traer contingentes ya que venían desde Suiza o desde Europa con un contrato prehecho. Por eso entonces podríamos ver cuáles son las semejanzas y diferencias en la ocupación del territorio americano. Si nosotros nos podemos ver cuál fue la única gran semejanza, se privilegió en todo esto siempre a la raza blanca. ¿Cuál fue la enorme diferencia? Que la desigual apropiación del territorio. Finalmente vamos a hablar de la inmigración suiza. ¿Por qué? Porque en 1872 el inspector de Colonia, Guillermo Wilken, registró 16.678 extranjeros que estaban habitando en 34 colonias en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Y los suizos eran la tercera parte. Pero fíjense ustedes lo que habíamos hablado antes, que se prefería la inmigración espontánea. En 1890, relacionando todo eso, se cambia la legislación y se trata de favorecer la inmigración espontánea para evitar, decía en algunas resoluciones, el espíritu suizo. ¿A qué se refería con el espíritu suizo? Eso que podemos ver ahí a un costado. Un labrador con un fusil en hombro dispuesto a defender sus derechos. Fíjense ustedes, hay una carta de Mauricio Genet, un carpintero, que llega a Esperanza hacia 1870, y en 1885, el primero, dice, el 5 de enero de 1885 dice: el primer día, refiriéndose al 1 de enero de 1885, cuando llega o arriba el ferrocarril a la estación de Esperanza, me hacía acordar a la tropa negra del Sonderbund del año 1847 en nuestro cantón. Triste recuerdo. Se acordarán las razones por las cuales muchos suizos emigraron. Esperanza está floreciente a causa de la protección del gobierno nacional. ¿Por qué?
Bueno, en la carta lo explica claramente, había una legislación que habían hecho la provincia de Santa Fe para que todos los municipios de menor cantidad, de menos de 4.000 habitantes, debían pasar los dineros a la provincia, digamos, al gobierno de la provincia. Era, dice la carta, era para apoderarse de los ahorros de los colonos, quienes pidieron protección al gobierno nacional, que intervino, y el gobierno de la provincia fue obligado a anular esta ley tiránica. Lo habían obligado con fusiles. Ahora fíjense ustedes la situación por la cual hablábamos y denunciábamos los aumentos de la propiedad. Han hecho 11 millones de nacionales o piastras a fuerza de deudas. Se han vendido todas las tierras públicas hasta la última pulgada a vil precio, sin la medición que la ley exige. No tenemos más que agachar la cabeza y pagar, pues han aumentado las patentes y los impuestos. Yo, por mi pequeño trabajo, debo pagar 20 nacionales de patente. Hay grandes establecimientos y comercios que pagan 1.000 a 1.500 nacionales, y a pesar de todo esto, deben 18 meses de sueldo a los regentes, porque ellos son los menos. Los regentes eran los maestros. El hermano de él era el maestro Gregorio Augusto Donet. De gran recuerdo para la comunidad esperancina. Gracias.